Bueno, hoy vamos a hacer unos nilles al horno de barro, así que bueno, mientras se calienta el horno vamos a arrancar a hacer la masa. Para la masa vamos a usar harina, aceite, sal y un poquito de agua tibia. Lo importante con las proporciones de agua y de aceite es poner más o menos la misma cantidad de aceite que de agua. La idea es que la masa salga ni demasiado aceitosa, que queda como muy elástica, ni demasiado poco aceitosa, que se rompe. Así que vamos a poner, en este caso, una taza de harina. Vamos a hacer un hueco al medio. Y vamos a poner tanto un chorrito de aceite como un chorrito de agua tibia. Empezamos a mezclar. Un poquito más de aceite. A medida que le vamos agregando aceite, siempre la misma cantidad de agua. Como mucho, si nos pasamos, se le agrega un poco más de harina y listo. Una vez. Al igual que el pan, el punto de la masa es cuando ya no se nos queda pegada a los dedos. Es el punto donde la masa está lista para usarse. Bueno, así como está, la guardamos en una bolsa de nylon y la ponemos en la heladera a que descanse una media hora más o menos, y mientras hacemos el relleno. El relleno consta de dos ingredientes básicos, que es papa y cebolla. La papa podemos hacerla, yo prefiero hacerla natural porque queda mucho más gustosa. Hay que ponerla bien lavadita en una olla con agua, ¿vale? Una pizquita de sal, una pizquita bastante porque queda en el agua. La ponemos a hervir más o menos una hora, hay que pincharlas con un tenedor hasta que estén blanditas. Si se pela la papa y se corta en cubitos se hace más rápido, pero bueno, con este método queda mucho más rico. Acá tengo unas que ya hice. Bien, lo que hay que hacer es pelarlas. Una vez que está hecha se pela con la mano, así. Y las vamos poniendo en este bol. Es importante que las papas estén limpias, bien lavaditas al ponerlas en el agua. ¿Por qué? Porque a veces al hervir, si se pasa un poquito, se abren, como le pasó a esta, y si el agua se ensucia de tierra, esto se ensucia con tierra, básicamente. Entonces es importante que estén bien lavaditas al hacerlas al natural. Uno piensa que no pasa nada porque toda la mugre queda afuera. No, a veces se abren un poquito las papas, así que es importante sacarles bien toda la tierra. Muy bien. Papa por un lado. La cebolla hay que cortarla como si fuésemos a hacer un tuco. Bueno, ponemos la cebolla en un bowl. No va directo al sartén. Le ponemos un poquito de sal y pimienta. A gusto. Ya que es a gusto, a mí me gusta con mucha pimienta. Pero eso va en gusto. Vamos a pasar a rehogar, que ya estoy empezando a llorar. En una sartén vamos a poner un poquito de aceite. Lo vamos a calentar un poquito. Tampoco tiene que estar tan caliente el aceite, pero tiene que estar caliente. Vamos a tirar un pedacito de cebolla.
Si ya hace un poquito de burbuja ya está. Y tiramos la cebolla. Bueno, cuando vemos que empieza un poquito a dorarse, le echamos un chorrito de agua. Y dejamos que ese agua se evapore. Por ahí yo le puse demasiado ahí, quizás es un poquito menos. Pero la idea es que la cebolla quede transparente. Muy bien, ya tenemos nuestra cebolla, nuestra papa. Ahora lo que tenemos que hacer es mezclar todo, por supuesto. Incorporamos la cebolla a la papa. Con respecto a las cantidades o la proporción entre cebolla y papa, también es a gusto. Si te gusta mucho la cebolla, ponele bastante, más cebolla que papa, y si no, no. Y ya que nos olvidamos de ponerle sal a la masa, quedó bastante más saladita la cebolla. Calculamos que eso va a compensar. Pero es importante que esté bien pisado esto, porque después se nos va a complicar mucho si no armar los nilles. Tiene que quedar bien como una pasta, como un puré. Dejamos el relleno a un costado. La masa, que recuerden, tiene que descansar un rato, media hora, una hora en la heladera. Ponemos un poquito de harina. Sacamos la mitad de esta masa, ven que descansó y queda mucho más elástica, mucho más fácil de manejar. Y la estiramos. Masa hay que estirarla mucho, pero mucho es mucho. Idealmente tiene que lograrse ver la mesada a través de la masa. Tiene que quedar casi transparente. Por eso es tan importante que quede bien elástica, porque si no se rompe, como me está pasando acá. Vamos a poner un poco de harina al palo. Bien, untamos con un poquito de aceite, poquito nomás. No, hay cosas que cuanto más aceite tienen son más ricas, no es el caso de los nilles. No está bueno pasar los aceites. Bien, y ponemos el relleno así. Vamos a ir haciendo como un chorizo. Y cerramos. Ahí le damos vuelta y media más o menos. Cortamos. Y queda hecho el embutido este. Para cortarlo, porque estas son unas pelotitas, hacemos una cosa. Ponemos un poquito de harina en un plato. Ahí. Y con el canto de la mano metemos un poquito de harina y apretamos ahí. Muy despacito. Hay que ir apretando y cortar. Muy bien. Y con cada uno de estos lo cerramos bien la punta y hundimos. Y esto es un niche. Ahí apretamos la punta y hundimos al medio. Tiene la característica forma, características si los conocen, de los niches. Bueno, ahora hay que ponerlos en una fuente. Le ponemos un poquito de aceite, como para que no se peguen.
Los derramamos con una servilleta. Y los ubicamos. Esto es una comida típica judía. Lo hacía una de mis abuelas, de descendencia judía. Ella nació en la colonia de General Campos, en Entre Ríos. Es una comida tradicional de los judíos ashkenazí. Son los judíos que vivieron en Europa, sobre todo en Europa del Este, principios del siglo XX, emigraron a la Argentina y nos han dejado una tradición gastronómica muy rica. Al horno. Bueno, esto nosotros lo hicimos en el horno de barro, pero básicamente se puede hacer en cualquier horno. Tienen que cocinarse hasta que estén así, doraditos. Estos por ahí están un poquito más pasados, depende del gusto. Hay gente que le gusta más crocante. A mí me gustan así.